Ya, entonces, la clase pasada nos habíamos quedado en la gestión de... ¿Qué era? A ver, acuérdense, háganme acordar. ¿Gestión de qué nos quedamos? ¿Qué vimos, chicos? ¿Gestión de qué? Uy, ¿nadie recuerda qué gestión hemos visto? Tiempo, así es. Gestión del tiempo, claro, ¿cómo no se van a acordar? Si han hecho, han colocado seguramente ya lo que es su GAN, ¿no? Del proyecto, en el proyecto, ¿no? Entonces vimos la gestión del proyecto, vimos cómo sacar también el tiempo, ¿ya? El tiempo realmente como es, estimándolo tal cual. Y bueno, ahora vamos a ver otra gestión también que es muy importante porque sin la gestión del costo, pues no hay proyecto, ¿no? Vamos a ver que realmente pues esta gestión del costo es muy importante, porque imagínense si ya no tenemos o si no sabemos controlar los costos durante el proceso o durante todo el ciclo de vida del proyecto, pues el proyecto se puede hasta paralizar, ¿no? Se puede hasta cancelar, ¿ya? Entonces, a ver, todavía no estamos ni la mitad. Vamos a ir viendo un pequeño video ya antes que empiecen sus compañeros, porque quisiera que lo escuchen a sus compañeros. A ver, voy a ir un ratito, voy a ir mostrándoles un video mientras que se van sumando, porque no llegamos ni a la mitad todavía de todos los asistentes. Vamos viendo algo introductorio con esta gestión que es tan importante, ¿ya? Porque ustedes saben, si no hay dinero, pues no se podría empezar nada. Ya. Hola, soy Laura de la empresa de desarrollo de software Aplimedia y hoy vamos a hablar sobre el coste de implementar un software de gestión en tu empresa. Me imagino que si has llegado a este vídeo ya has detectado la necesidad en tu empresa de implantar un software de gestión, pero puede que no tengas muy claro los costes que va a suponer o si realmente el coste va a compensar los beneficios. La realidad es que cualquier tipo de empresa se va a beneficiar de un software de gestión, sin importar el sector, el tamaño, la actividad, pero es verdad que tienes que tener en cuenta cuál es tu presupuesto y cuáles son los costes que te va a suponer este software. Por eso es interesante que investigues cuáles son las opciones que tienes en el mercado. Cuando hablamos del coste económico de un software, hay dos cosas que tienes que tener en cuenta. Por un lado, el coste en sí de la solución. Es decir, si vamos a pagar un único pago, si va a ser una cuota mensual, si nos lo venden por licencias, etcétera. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta los costes asociados a mantener ese servicio, como pueden ser las actualizaciones, el soporte técnico, el mantenimiento informático, etcétera. Vamos a verlos por partes. El mercado de los software de gestión es muy amplio y vas a encontrar muchas opciones de precios, desde opciones gratuitas hasta opciones que cuestan miles de euros. Ninguna opción es mejor que la otra, sino que depende de tus necesidades y de tu caso particular. Normalmente las empresas cuando desarrollamos software lo hacemos con un tipo de cliente en mente. Por eso te toca a ti investigar y averiguar qué empresas están desarrollando software para tu tipo de empresa. Las soluciones gratuitas pueden ser una buena opción para autónomos o empresas que emitan muy pocas facturas o realicen muy pocas operaciones al mes. Normalmente estas opciones son gratuitas, pero tienen limitaciones. Por ejemplo, número de usuarios, número de licencias, o puede que tengas que pagar un extra si quieres añadir módulos o funcionalidades al programa. Todo esto son cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de escoger una solución. Existen también en el mercado programas de gestión de código abierto que normalmente o muchas veces también son gratuitos. La ventaja es que en este tipo de software podemos modificar y hacer cambios. Pero claro, necesitamos un equipo informático que pueda dedicar su tiempo a hacer cambios dentro del programa y modificarlo y adaptarlo a nuestro caso. En estos casos vale la pena valorar el esfuerzo de los programadores para introducir esos cambios en el programa en comparación con adquirir un programa que ya incluye esas funcionalidades. Para pymes autónomos con un nivel de facturación mayor o que necesitan gestionar un volumen mayor de operaciones, lo normal es optar por una solución de pago. Me refiero a softwares que ya están desarrollados y que no nos van a programar a medida desde cero. Dentro de este mercado hay muchísimos precios, pero desde luego son más económicos que los programas embebidos porque son genéricos. Es decir, han sido desarrollados contemplando las necesidades más habituales de un tipo de empresa o de un sector, de una actividad. Suelen ser buenas soluciones para pequeñas o medianas empresas. Puedes encontrar soluciones muy económicas en el mercado, pero debes investigarlas bien para asegurarte de que no cojean en cuanto a las prestaciones o en cuanto a los servicios ofrecidos por el proveedor. Algunas opciones muy baratas no contemplan costes de implantación del software o el soporte técnico,
o puede que requieran que contrates módulos adicionales que integren todas las necesidades de tu gestión. Sobre las modalidades de pago, hay programas de gestión que se compran en un único pago, pero que normalmente no incluyen servicios como la formación, el mantenimiento, el soporte técnico, las actualizaciones. En este sentido, son mucho más completas las soluciones que se comercializan de forma mensual o anual, porque normalmente ya incorporan todos los servicios que son necesarios para funcionar con normalidad con el software. Me refiero al soporte, la formación constante o las actualizaciones del programa para contemplar cambios en la legislación o directamente en la forma de trabajar de las empresas. Este último tipo de comercialización, es decir, la mensual, es por la que optamos en Aplimedia porque consideramos que es la opción más completa para una pyme y la que les va a permitir trabajar sin disgustos y sin sobresaltos. Ten en cuenta que, aunque estas opciones son genéricas y en teoría ya incluyen todo lo que una empresa como la tuya va a necesitar, los proveedores normalmente aceptamos hacer cambios a medida dentro del programa para terminar de adaptarlo a todas tus necesidades particulares. En el caso de empresas con un tamaño considerable, una opción a barajar puede ser la programación a medida desde cero del software. Tener en cuenta la estructura y la forma de trabajar de esa empresa en particular para diseñar un software que está 100% adaptado a sus necesidades. En estos casos es complicado decir un precio único porque va a variar muchísimo en función del proveedor y también del tamaño y de las necesidades de ese proyecto en particular, pero lo más habitual es que cuesten miles y miles de euros. Este tipo de software a medida conlleva riesgos porque si la implantación no es exitosa y fracasa, la pérdida económica puede ser enorme. Sin embargo, si conseguimos sacar adelante este nuevo sistema y aprender a trabajar con él, la optimización del tiempo de los recursos va a ser muy grande también. Siendo claros, esta opción no es viable para la mayoría de las empresas, ya que la mayoría de empresas son pequeñas o medianas. Y la verdad es que tampoco suele ser necesaria. La mayoría de softwares de gestión genéricos ya contemplan los casos más habituales y están preparados para una implantación rápida y exitosa en todo tipo de empresas. Lo que hemos visto hasta ahora es el precio que supone contratar el software de gestión en sí sin ningún tipo de servicio. Ahora vamos a ver qué costes asociados tiene el día a día con un software de gestión. Nuestra recomendación desde Aplimedia es que no prescindas de ninguno de los servicios que te voy a contar a continuación porque son imprescindibles para una implantación exitosa y también para el día a día de la empresa con el software. Por eso, cuando valores tus opciones, ten en cuenta si incluyen estos costes o no. Lo primero que tienes que tener en cuenta es la instalación del software. Si el programa de gestión que has escogido tiene unos requisitos técnicos muy concretos y necesitas unos dispositivos especiales o necesitas preparar tus equipos de alguna manera, lo más normal es que tu proveedor te cobre una cuota inicial por este trabajo. Cuando optas por soluciones en la nube, este proceso normalmente se simplifica. De todo A ver, vamos a ver ya cuántos somos. Ya somos 22, ¿verdad? Ya, ahora sí, ya creo que estamos 21. Ya estamos la mitad, ¿no? Casi la mitad. Bueno, había para los que recién llegan, buenas tardes con todos chicos, estamos esperando para poder empezar, ¿ya? Con la exposición del grupo número 7, creo que me dijeron, ¿no? Grupo 7, que le tocaba gestión de costos. Y había puesto un video para que vean, ¿no? La experiencia de esta señorita que habla, que pertenece a una empresa y bueno, que comienza a contar qué cosas es lo que debemos tener en cuenta al momento, ¿no? De hacer un presupuesto, ya sea adquiriendo un software o desarrollándolo, ¿no? O también comprando un RP, algo que ya está construido, ¿no? Y dice los pros y los contras. En nuestro caso, pues, ustedes vamos a hacer la figura de que ustedes están construyendo el software, porque bueno, ya lo han estado haciendo, ¿no? O lo traen los software de algún proyecto en sí, o de algún curso que ya ustedes han estado desarrollándolo, ¿no? Pero digamos, en la realidad puede ser el caso de que una empresa o un proyecto, ¿no? Supongamos ustedes están integrando un proyecto, compre de repente, ¿no? A otra empresa desarrolladora un RP, algo que ya está casi construido, ¿no? Como decía ahí en el video, generalmente quienes compran este tipo de software ya construido son pequeñas y medianas empresas, por lo que no tienen tanto presupuesto como para comenzar un software desde cero, porque comenzar un software desde cero es más costoso, ¿no? Y también tiene mayor riesgo. Entonces, hoy día vamos a ver lo que corresponde a gestión de costos, pero también vamos a ver que esta gestión de costos está muy ligado también al tema de los riesgos, ¿no? Luego vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, yo voy a dejar este video, porque bueno, todavía falta
son 9 minutos con 20, ya, hasta la mitad nada más lo vamos a dejar, pero lo voy a colocar ahí en el link para que ustedes terminen de verlo, ya. Entonces, terminamos. Ahora sí, a ver, ahora sí vamos a empezar con la exposición. ¿Quién le tocaba a quién doy el modo de presentador para Manuel? Ya, Manuel, ya estás. A ver, ahora sí puedes compartir, nos indicas ahí. Ya, ahora sí está. Eh, Ok. Buenas noches. Sí se ve, profesora, ¿verdad? Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Ya. ¿Empiezas tú? No, empieza mi compañero José Diego. Ok, ya. A ver, José Diego, ¿puede empezar? Hola, buenas tardes compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra exposición, la cual tiene como tema lo que es gestión de costos. Siguiente diapositiva. Los integrantes: Méndez del Escano Jr., Vilga Castro Diego, Sánchez Rodríguez José Diego, Sánchez Santillán Manuel Alejandro y Collave Príncipe Joan. Siguiente. Bien, ¿qué es en sí la gestión de costos? Podemos definir esto como un proceso que se ocupa primordialmente en el costo de los recursos necesarios para completar las actividades de un proyecto en específico. Este incluye los, procesos relacionados como planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos, de tal modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Como dato importante, podemos decir que la gestión de costos también también considera el efecto de las decisiones del proyecto en el costo de usar el producto de este. Por ejemplo, limitar el número de revisiones de diseño puede reducir el costo de un proyecto, a expensar de un aumento en los costos de operación del cliente. Siguiente, por favor. Bien, los procesos de gestión de costos. En estos vamos a hablar de 4. En primer lugar, tenemos lo que es la planificación de recursos. Esto es la determinación de cuáles son los recursos, por ejemplo, personas, equipos, materiales, etcétera, y qué cantidades de cada uno van a ser utilizadas para llevar a cabo las actividades del proyecto. Como segundo proceso, la estimación de costos viene a ser lo que es desarrollar una aproximación o estimación de los costos de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Como presupuesto de costos, esta sería la asignación de la estimación general de los costos de las actividades individuales del trabajo. Y finalmente, lo que es control de costos, como su nombre lo dice, se encarga de controlar los cambios en el presupuesto del proyecto. Bien, ahora voy a dar pase a mi siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, yo voy a hablarles un poco de lo que vendría a ser el primer proceso, que es la planificación de recursos. Podemos definirlo, en primer lugar, como, bueno, o consiste en determinar cuáles son los recursos físicos, ya sea personas, equipos, materiales, etcétera, y qué cantidades de cada uno se usarían, además de cuándo se necesitarán para llevar a cabo las actividades del proyecto. Por otro lado, dentro de la planificación de recursos existen sus insumos y bueno, los voy a especificar un poco más a detalle. El primero vendría a ser la estructura de desglose del trabajo, que es la que está encargada de identificar los procesos que necesitarán recursos. En segundo lugar, la información histórica, que bueno,
se sobreentiende que son, o sea, se tendría que, se define como como es una información histórica con respecto a lo que se requiera, tipos de recursos para un trabajo similar, se puede verlo de esa forma. La declaración sobre el alcance, que contiene la justificación del proyecto y los objetivos. También la descripción de fondos de recursos, que bueno, es un detallado de qué recursos son potencialmente disponibles y necesarios para la planeación de recursos. Aparte de ello están las políticas de la organización, que bueno, deben ser consideradas durante la planificación de recursos también. La duración de la actividad estimada, bueno, se sobreentiende que es la duración del tiempo por actividad a realizar. Eh, y por otro lado, hay herramientas y técnicas para planificar, para planificación de recursos. La primera es la opinión de los expertos. Bueno, se entiende que a menudo se requiere la opinión de un experto para evaluar las entradas a este proceso específico. También por otro lado está la identificación de alternativas, que se encarga de realizar un análisis, o sea, se centra en realizar un análisis de estudio y evaluar todas las alternativas posibles. Y bueno, utilizar un software de gestión de proyectos. Uno sobre todo que tenga la capacidad para ayudar a organizar grupos de recursos. Por ejemplo, el Project que lo hemos estado utilizando la última semana. Eh, bien. Por otro lado, dentro de los resultados de la planificación de recursos, se puede especificar de que estos son una descripción de lo que se requieren como tipos de recursos. Estos se obtendrán ya sea a través de adquisiciones o por medio de contratación del personal. Y bien, eso vendría a ser todo con respecto a la planificación de recursos. Ahora le paso a mi compañero que le va a hablar sobre estimación de costos. Bueno, continuando con la exposición, ahora voy a hablar acerca de la estimación de costos. Bueno, la parte de estimación de costos va a implicar el desarrollo de un aproximado de los costos de los recursos necesarios para completar las actividades de un proyecto. Bueno, aquí el estimador considera las causas de la variación de la estimación final para así poder mejorar toda la gestión del proyecto. Siguiente. Bueno, aquí tenemos las entradas para la estimación de costos. Voy a mencionar cada una. Tenemos la estructura de división de trabajo, donde se utiliza para organizar las estimaciones de costos y para asegurar que todo el trabajo identificado ya ha sido estimado anteriormente. Tenemos el recurso de materiales, la tasa de recursos, donde el individuo o grupo preparando las estimaciones debe conocer todas las tarifas unitarias. Como un ejemplo puede ser los gastos del personal por hora. También tenemos la estimación de la duración por actividad, donde las estimaciones de duración de las actividades afectarán las estimaciones de costos para cualquier proyecto. Tenemos la estimación de publicaciones, los cuales son datos comerciales disponibles sobre la estimación de costos. Siguiente. Tenemos información histórica, donde podemos encontrar información de costos de recursos a través de las siguientes fuentes, como puede ser archivos de concepto. Se pueden manejar registros de los resultados de proyectos anteriores que son suficientes para ayudar al desarrollo de las estimaciones de costos. También tenemos con base en datos comerciales, que a menudo la información está disponible en el mercado. También tenemos el conocimiento del equipo del proyecto, donde los miembros del equipo pueden recordar datos reales o estimaciones anteriores. Tenemos el plan de cuentas también, donde se describe la estructura de codificación utilizada para reportar la información financiera en su libro mayor. Y tenemos riesgos, donde el equipo de proyecto considera las informaciones sobre los riesgos cuando se producen estos costos estimados. Siguiente. Bueno, aquí tenemos diversas herramientas y técnicas para planificar los costos. Tenemos la estimación análoga, cual significa usar el costo real de un proyecto anterior, similar a la base para estimar el costo del proyecto actual en el que estamos trabajando. Tenemos un modelo paramétrico. El modelado paramétrico implica utilizar las características de los proyectos en un modelo matemático.
También tenemos la estimación de abajo hacia arriba, el cual esta técnica implica estimar el costo de actividades individuales o paquetes de trabajos después de resumir las estimaciones individuales para conseguir el total del proyecto. También tenemos herramientas informáticas, los cuales son software de gestión de proyectos, hojas de cálculo, en la cual podemos utilizar también simulación o herramientas estadísticas. Y bueno, otros métodos de estimación de costos, como puede ser análisis de ofertas de proveedores. Siguiente. Bueno, y aquí tenemos el resultado de estimación de costos. Los costos estimados, que, bueno, las estimaciones de costos son evaluaciones cuantitativas de costos probables, los cuales se pueden representar en un resumen de manera detallada. También tenemos detalles de apoyo. La cantidad y tipo de detalles varía dependiendo del área de aplicación. Y por último tenemos el plan de gestión de costos, donde se describe las diferencias del coste. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero. Ok, gracias. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre la etapa de presupuestación de costos. En esta etapa o proceso, bueno, se recogen los costos estimados del proceso anterior que explicaba mi compañero para poder sumar o considerar de manera global todos los costos y también establecer la línea base de ellos, ¿no? Para poder medir el desempeño en lo que resta del proyecto o lo que va del proyecto. Siguiente, por favor. Ya, ok. En la presupuestación de costos tenemos las siguientes entradas. Bueno, consideramos la estructura de desglose de trabajo que viene a ser, bueno, si no me equivoco, hace 2 semanas que lo habíamos visto, viene a ser el detalle o la división del trabajo en la cual se le asigna los costos por actividades y en la cual también se recoge la estimación que se realizó en la etapa anterior. El programa del proyecto que viene a ser incluye un comienzo planeado y la fecha de finalización, el cronograma del proyecto y los componentes del proyecto a los que se les va a asignar el costo. En cuanto al plan de gestión de riesgo, viene a ser todas las contingencias o todos los percances que pueda tener dentro del proyecto y que puedan generar algunos costos adicionales, ¿no? Como por ejemplo puede ser de que se vaya algún personal y se tenga que contratar a otro con un costo o con un sueldo probablemente superior, ¿no? Cosas o situaciones que se puedan presentar, contingencias que se puedan presentar dentro del transcurso del proyecto. Siguiente, por favor. Ok, en las salidas de la presupuestación de los costos, tenemos la línea base de coste que viene a ser el indicador o la fase temporal que se utiliza para medir en cuánto o cómo van los costos del proyecto, ¿no? Que tiende a subir o bajar de esa línea base, pero con esa línea base se tiene el indicador de en cuánto o cómo está yendo los costos del proyecto. Si estamos superando los costos fijados o si estamos por debajo de los costos. Eso también va a permitir, o bueno, la línea base de coste va a permitir probablemente realizar algún plan de financiamiento. Bueno, y la otra parte es que la salida del presupuesto se desarrolla sumando los costos estimados del proceso anterior y por lo general se muestra en la forma de una curva S como lo podemos ver en la imagen. Bueno, eso sería todo en cuanto al presupuesto de costos. Le paso a mi compañero para que continúe. Buenas tardes, profesora. Continuando con la exposición. Respecto a lo que es el control de costos, bueno, este cuarto y último proceso está relacionado con influenciar los factores que crean cambios en la línea de la base de costos para asegurar que los cambios se han acordado, la determinación de que la línea de base de costos ha cambiado y la gestión de los cambios reales de cuándo y cómo ocurren. Bueno, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Bueno,
En ese cuadro tenemos una representación de las entradas, herramientas, técnicas y salidas del control de costos, del control de costos. En las entradas tenemos la línea de base de costos, informes de rendimiento, las solicitudes de cambio, el plan de gestión de costes. En las herramientas y técnicas tenemos sistemas de control de cambios de costos, la medición del desempeño, gestión del valor ganado, planificación adicional, herramientas informáticas y las salidas, y bueno, como salidas tenemos las estimaciones de costos revisados, actualizaciones del presupuesto, acción correctiva, estimación a la conclusión, el cierre del proyecto y las lecciones aprendidas. Bueno, y eso sería todo por nuestra parte, profesora. Muchas gracias. Ok. ¿Cuántos son en el grupo? ¿Todos han participado? ¿Sí? Somos 5, en teoría, pues éramos 6 con la semana pasada, creo que, profesora, que usted nos... ¿Y no nos se dijo, llegó a pero contactar? personalmente no se ha llegado a conectar con nosotros. No se Ya no llegó se ni llegó a al- contactar. No, Bueno, ya no hay problema, No. pues. Ojalá que pueda hoy día contactarse, ¿no? Ya está bien, ya. Si no lo dejamos ahí, pues no sé. Ahorita no lo tengo a la mano el nombre, pero bueno, yo también le pasé mi contacto, tampoco se ha contactado conmigo. Ya, a ver, bueno, gracias por la exposición, por los alcances que nos han dado. Entonces, a ver, en esta gestión de costo, la idea es de que, ¿no? Nosotros entendamos, ¿no? De que, para qué sirve, ¿no? Entonces, como hemos visto en la exposición, esta gestión de costo es muy importante en el proyecto, ¿ya? Y también está ligada a otra gestión, ¿no? Que también es importante, como es la de riesgos. Esta pregunta va dirigida para todos, ¿no? Un poco para poder debatir el tema. ¿Por qué estará ligada la gestión de costos con la gestión de riesgo? ¿Alguien me puede decir? O sea, cualquiera, o el grupo, o alguien de la sala. ¿Por qué estará ligado? ¿Por qué creen que está ligado? Liz, porque ante cualquier riesgo o ante cualquier contingencia va a representar un costo para el proyecto y eso probablemente, como habíamos indicado, de la línea base que se tiene de acuerdo al presupuesto, va a tender a subir un poco el costo, ¿no? Esa línea base se va a mover, ¿no? Va a haber una variación en el costo del proyecto ante cualquier contingencia, como le indicaba. Ya puede ser, no sé, la salida de un programador y tener que contratar a otro, o una licencia, que se necesita un software adicional y se tenga que adquirir, ¿no? Ante una licencia o algún costo así. Una contingencia no presupuestada en la parte inicial del proyecto. Ok. ¿Alguien que tenga otra opinión o nos quiera también contestar? ¿Por qué estará ligada la gestión de costos con la gestión de riesgos? A ver, ¿quién nos quiere compartir algo más? ¿Nadie? ¿Todos están de acuerdo con su compañero? ¿Nadie más? A ver. Nadie. Uy, chicos. La gestión de costo, ¿no? Tiene mucho que ver con la gestión de riesgos, efectivamente, como dice su compañero. Los costos se van a dar a lo largo, o sea, nosotros tenemos un costo que estimamos, y ese costo que estimamos lo podemos hacer al inicio del proyecto, lo podemos hacer al momento de la planeación del proyecto, o ya previo a ejecutarse, ¿no? Entonces, cada vez que en estos diferentes tiempos se realiza esta estimación del costo, va a haber variación, ¿no? ¿Por qué? Porque no todo exactamente como lo planificamos en un inicio va a salir, ¿no? Se puede dar muchas situaciones, ya muchas situaciones en la que una tarea o una actividad se va a salir de lo estimado, ¿no? O de lo planificado. Entonces, esas tareas o esas actividades,
corresponderían muchas veces, ¿no? En la mayoría de los casos, si no está planificado, podría venir ¿no? De algún riesgo que de repente lo tenemos registrado y se activó, ¿no? O tal vez puede ser de que nunca ni siquiera lo hemos percibido y se da, ¿no? Entonces, todas esas tareas o actividades o situaciones en donde aparecen de un momento imprevisto, tienen que estar, ¿no? Tienen que estar también en mente al momento que nosotros vamos a calcular los costos del proyecto. O sea, debe haber un pequeño porcentaje, ¿no? Para esas situaciones imprevistas en donde tengamos ese respaldo por si pasara una u otra actividad. Y tengan por seguro que sí va a pasar, ¿no? Una que otra actividad sí va a pasar. Entonces, por eso es que está bien ligado con lo que son los riesgos. Un proyecto que tiene muchos riesgos, le tendré que dar más costo, ¿no? Más costo para estas actividades de contingencia, ¿no? Un proyecto que tiene poco riesgo o es pequeño, generalmente los proyectos que son pequeños, que son de repente un tema puntual o que no requieren mucho riesgo o que no tienen de repente muchos usuarios, ¿no? En general, si no tiene mucho riesgo, es porque no tengo yo, ¿no? Que colocarle un mayor porcentaje en estos costos de contingencia, que son para situaciones imprevistas. Pero si tengo un proyecto que es grande, que es de repente algo estratégico, algo que de repente depende de otra cosa más, de una campaña, de una salida, depende, no sé, más áreas, mayor impacto, entonces lo cual tiene un mayor riesgo, ¿no? Entonces ahí en esos proyectos se debe de considerar un mayor porcentaje para estos costos imprevistos, ¿ya? Entonces por eso es que está bien ligado con lo que son los riesgos. Entonces, como decían sus compañeros, esta gestión pues tiene mucho que ver, ¿no? Con el tema de manejar los recursos, de saber, ¿no? Estimar todo a qué recurso, ya sea humano, ya sea material, ya sea de servicios, ¿no? Que están presentes en nuestro proyecto, ¿ya? Hay que estimar todo. En el caso que sea, por ejemplo, un software, hay que estimar también que ese software tenga un mantenimiento, como decía en el video al inicio, ¿no? También se debe de estimar, hay que estimar también lo que contrae implantar ese software, de repente alguna licencia, ¿no? Todo lo que corresponde a esa tarea tenemos que tener ahí bajo control, ¿no? Estimarlo, ¿ya? Entonces, esos serían los costos en sí de mi proyecto, pero ya los costos, como les decía, que venían de situaciones imprevistas, de algunas tareas que van a salirse fuera de control o que van a originar otras tareas, ¿no? Esas son las situaciones imprevistas, se colocan, ¿no? Como costos de contingencia, que luego vamos a ver también, ¿ya? Entonces, ahí como explicaba su compañero, ¿no? Esta gestión de costos, primero pues inicia con una planificación. Nosotros tenemos que planificar en sí, saber que va, de acuerdo al alcance de mi proyecto y de acuerdo al tamaño también, eso mucho tiene que ver, ¿no? Y también al entorno en que estoy, debemos saber estimar qué es lo que nosotros necesitamos y para esto tenemos algunas entradas ya de hecho, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ya conocen, tienen como entrada, ¿no? Tienen como entrada, por ejemplo, ya lo que han hecho, ¿no? Su EDT, por ejemplo, eso les va a servir bastante. Ya tienen, por ejemplo, su acta de constitución. Entonces, de acuerdo a esos componentes que ustedes tienen en el EDT y de acuerdo al acta de constitución, que ahí está el alcance, saben cuáles son los objetivos, saben cuáles son sus requerimientos funcionales. Entonces, eso les va a servir para que ustedes puedan planificar. Ahora, existen diversas técnicas, ¿no? Para hacer esta planificación, ¿no? Generalmente siempre como técnica va a ser el juicio experto, ¿no? ¿Por qué? Porque es el saber más o menos o tener o haber estado en un proyecto similar o parecido, eso te va a ayudar mucho para que tú sepas estimar cuánto o qué situaciones se deben de considerar, ¿no? En un proyecto. Y otra situación también, ¿no?
es saber, otro punto también es estimar, ¿no? Para esa estimación hay diversas formas también. Vamos a ver hoy día en la plantilla, en la parte de taller, cómo estimar, ¿ya? Hay diversas formas para poder estimar, se dan muchas técnicas, ¿ya? Vamos a ver una de ellas o dos de ellas. Y con esta estimación, sí es recomendable sacar a detalle todos nuestros costos porque de eso va a depender nuestro proyecto, porque una vez que nosotros estimemos no podemos estar al proyecto pidiéndole más dinero, entonces tenemos que estimar, digamos, en lo justo, ¿no? Ni muy poco, o sea, ni tan ajustado, ni tanto, ¿no? Y también tenemos que saber también, que luego vamos a ver que el presupuesto también tiene una reserva, que esos son los gastos de contingencia. Y aparte tiene otros gastos que son los gastos de gestión. Ya, luego también vamos a ver a qué corresponde. Entonces, en la clasificación de los costos, hay que considerar también, ¿no? Hay algunos costos que son variables, ¿no? Que dependiendo, ¿no? Dependiendo de la cantidad, por ejemplo, si tengo un equipo desarrollador de 5, 6, 8, entonces voy a necesitar, por ejemplo, más equipos de cómputo, ¿no? En cambio, hay otros costos que son fijos, en los que así yo aumente, ¿no? La cantidad de trabajo o la cantidad de producción, no necesita, ¿no? Un aumento en estos costos, ¿no? Por ejemplo, ahí están los alquileres, ¿no? Por ejemplo, se quedarían, son fijos. Ahora hay costos también directos, ¿no? Que son, por ejemplo, los materiales, los recursos, la mano de obra, esos son costos directos. Y otros costos que también son indirectos, ¿no? Que requieren para que se beneficie otra persona más, ¿no? Generalmente son los seguros, los impuestos, algún pago, ¿no? De repente de un proveedor, ¿no? Todos esos son los costos indirectos. Ahora, ¿qué debemos de estimar? Se debe estimar en realidad todo, ¿no? No solo la mano de obra, sino también todo lo que se necesita, los materiales, si tengo algún subcontratista, por ejemplo, que va a implementar una página web o algún diseñador web, también tengo que colocarlo. Alguien que de repente nos está asesorando en el proyecto o nos está capacitando, también tiene que estar acá. Los alquileres también, ¿no? De los equipos, de todas las instalaciones, los servicios, algún pasaje, algún viaje, todo lo que incurre para realizar una tarea tiene que estar acá. Y estos dos puntos, como ven acá, que son las reservas de contingencia y las reservas de gestión, también tienen que estar acá, ¿no? Ya las reservas de contingencia les había explicado, ¿no? ¿Qué son los costos que tenemos que tener por si alguna tarea o alguna actividad se presenta, ¿no? O si algún riesgo se activa, entonces tenemos esas reservas de contingencia. Y las reservas de gestión también esa parte, otra reserva más, ¿no? Por si hay algún cambio, ¿no? Bueno, si, cambio de alcance no solamente, sino que si hay algún cambio en alguna situación o algo que salió fuera de control, ahí están las reservas de gestión. ¿Ya? Entonces, luego de eso, ya recién con todo eso, vamos a poder determinar el presupuesto. Ahora, para determinar el presupuesto hay diversas técnicas, ¿ya? Y para esto es necesario establecer la línea base, ¿ya? La línea base, porque debe estar un presupuesto aprobado, ¿no? Y luego de eso, pues, ese presupuesto, una vez aprobado, incluso puede actualizarse, ¿no? Porque si tenemos por ahí algún cambio en este presupuesto, pues tiene que estar aprobado y actualizado. Ahora, hay formas, hay diversos tiempos para estimar. Hay uno que se hace en una estimación preliminar que ustedes le hicieron al inicio, ¿no? Del curso, en su acta de constitución hicieron una estimación preliminar porque no sabían todo lo que había, no conocían todo lo que había. ¿No? Todas las actividades, por ejemplo, no las tenían desagregadas como las tienen ya en su Gantt, no las han tenido. Entonces, esa es su estimación preliminar, la que hicieron en su acta de constitución. Luego, la estimación del presupuesto, ya cuando estamos en la etapa de la planeación, o sea, en este momento, ya ustedes tienen ya con qué realmente el detalle, ¿no? De sus componentes, cómo presupuestar, y la estimación definitiva que se da, ¿no? Luego ya cuando ya empezamos a ejecutar.
¿ya? Entonces, en medida de estas estimaciones y del tiempo también están los rangos, ¿no? Si hacemos una estimación así, digamos, muy general, como lo hicimos en el acta de constitución, o muy preliminar, ¿no? O no teníamos tan en detalle, el porcentaje de que podamos acertar es de más o menos 50%, es bien alto, ¿no? Ya si es que nosotros estimamos en la etapa de planificación, o sea, ahora cuando ya tenemos conocimiento, ¿no? De cuál es todo el detalle, ¿no? O todas las actividades de nuestros componentes, pues ya tendremos una fluctuación de error entre menos 10% y más 25%, ¿no? Ya nos estamos acercando. Y la estimación definitiva es cuando ya se va a crear el presupuesto ya próximos a ejecutarse en sí, ¿no? A desarrollarse en sí. Todas estas actividades ya es un más o menos 10%, ¿no? Entonces, como ven, siempre hay, no va a ser preciso, siempre hay un porcentaje ahí que se tiene que manejar por temas de contingencia, por temas de otras actividades que salen siempre en los proyectos. Ahora, esta reserva de contingencia, ¿no? Es la cantidad, ¿ya? Generalmente se estima dependiendo, ¿no? Dependiendo, el porcentaje se le da en base a lo que se ha sacado, ¿no? Y luego se saca un porcentaje que fluctúa entre 10 a 15%, dependiendo también de los riesgos también de ese proyecto, o también del tamaño del proyecto, ¿ya? Y esto generalmente se da cuando su objetivo es reducir los riesgos de los sobrecostos, ¿no? Es establecido en la gestión de riesgo. Entonces, tiene mucho que ver con lo que son los riesgos, ¿no? Son para temas de contingencia, algo adicional. Y los riesgos de gestión están para aquellos cambios que no están planificados en el alcance y costo del proyecto, ¿no? Son los imprevistos, ¿ya? En muchas ocasiones es necesario obtener aprobación, claro, para que nosotros podamos utilizar estas reservas de gestión, porque, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son reservas de gestión? Por ejemplo, algún viaje que se tenga que hacer, ¿no? O alguna actividad que no estuvo planificada en el proyecto, porque de repente el jefe de proyecto en ese momento no vio o no se estimó. Entonces, esos son las reservas de gestión, que es muy diferente con estas reservas de contingencia, que es para reducir el riesgo, ¿no? Por ejemplo, de repente hay algún recurso que se ha contratado que no está rindiendo bien, ya se le dio, bueno, no sé, pues bastante capacitación y aún así no responde. Entonces, al momento de poder hacer el cambio, entonces surge estas reservas de contingencia, porque de todas maneras hay algo que tenemos que contratar a alguien más. Entonces, eso de ahí se va con las reservas de contingencia. ¿Por qué? Porque se coloca antes, ¿no? Como riesgo esa persona, y ya si se convierte en un problema, pues ya se tendría que esos gastos sacar de las reservas de contingencia, ¿no? Cosa que en esta reserva de gestión es diferente, porque eso ya se suscita de acuerdo a cambios que nunca estuvieron planificados ni siquiera en la gestión de los riesgos. Luego, ya recién podemos hacer nuestro presupuesto, ¿no? Y acá hay diversas formas para hacer el presupuesto. La más común, o digamos la que más se realiza, o la más sencilla de hacerla o entenderla, es sacar las actividades, ¿no? O colocarlas como paquetes de trabajo, ¿no? Ir sumándolas, y luego tenemos pues un estimado del proyecto, ¿no? Basado en nuestras actividades. Luego de eso, sumarle un porcentaje de contingencia, más o menos de 10 a 15%, dependiendo, ¿no? De la complejidad. Luego también, acá, bueno, 1.300 más 150, 1.450, y de esto ya sacar un porcentaje también para las reservas de gestión, ¿no? Que también es un más o menos 10%. Y luego ya se tendría lo que es el presupuesto, ¿no? Entonces, como ven, nunca se puede, lo que me sale de mis actividades, ¿no? Exacto, el monto, no se puede colocar como presupuesto, porque siempre va a surgir actividades o tareas o situaciones en que no han estado presupuestadas o se han generado producto de un riesgo.
Luego, bueno, la línea base, ya les ha comentado su compañero cómo es la línea base. Es importante medir el desempeño para esto, ¿no? O sea, si estoy cumpliendo en mi cronograma con el, con el porcentaje de avance, ¿no? Entonces, para ver si realmente mis costos se están cubriendo correctamente o no, ¿no? O si se activa alguna tarea que no estuvo de repente planificada o que de repente se convirtió un riesgo se activó o de repente surgió una nueva tarea que no está presupuestada en el tiempo, ¿no? Todo eso, para eso se utiliza, ¿no? Y se hace en base a la línea base que me va marcando, ¿no? Si tengo algún porcentaje de desviación en este tiempo, ¿no? En ese alcance. Entonces, para eso se utiliza la curva S, ¿no? Para eso, para medir, ¿no? Lo planificado con lo real. Eso es muy importante, ¿no? Medir si realmente estoy cumpliendo o cuánto me estoy desviando. Definitivamente que nunca ningún proyecto va a cubrir exactamente igual, ¿no? Sería bien que casi nunca es así, ¿no? Que esté cubriendo exactamente lo real la línea S, ¿no? Porque eso es, la línea S es lo que nosotros planificamos. Entonces, pero sí es importante monitorear esto, ¿por qué? Porque de acuerdo a eso voy a tomar yo acciones, ¿no? O voy a activar de repente algún presupuesto adicional, o voy a tomar diversas estrategias para poder, ¿no? Mitigar ese riesgo para que desaparezca, ¿no? Y que no me active de repente otro riesgo más. ¿Ya? Entonces es muy importante monitorear esto de acá. Entonces, es muy importante, ¿no? Saber nuestro cronograma para eso, para poder realizar esta gestión es importante tener, ¿no? Nuestro cronograma de actividades, ¿no? Que ya lo tenemos, ¿no? Y a partir de eso ir monitoreando, ya monitoreando todo lo que es nuestras actividades. Ahora, este controlar de costos, ¿no? Como les había dicho, siempre se tiene que ir actualizando, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ya un cronograma y un porcentaje de avance, entonces, y un costo, si tengo nuevas actividades, las voy ingresando ahí en mi cronograma, ¿no? Y para ir costeándolas y vamos versionando también, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? El valor ganado es para saber realmente cómo va nuestro nivel de desempeño, ¿no? Saber hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Si estamos bien con lo que hemos presupuestado o si necesitamos que se active algún costo de contingencia o un costo de gestión, ¿no? Ese es el valor ganado, es una técnica que se utiliza y esto es necesario para que nosotros, ¿no? Podamos monitorear este presupuesto detallado. Ahora, hay algunas técnicas, ¿no? Algunas técnicas que sirven para estimar estos costos en los proyectos, ¿no? De acuerdo a nosotros, en el momento que lo hagamos, por ejemplo, en esta vez, como les dije, ¿no? Se puede hacer al inicio, a la hora de definir el plan de gestión o durante la ejecución, ¿no? En nuestro caso lo vamos a hacer acá a la hora de definir el plan ya de gestión y eso nos va a dar un porcentaje, ¿no? Un porcentaje de error que tenemos que también colocarlo, ¿no? En lo que es, ¿no? Se traduce en dejar ese porcentaje en los costos de contingencia y los costos de gestión para que de esa manera podamos mitigar alguna actividad que se produzca o suceda, ¿no? Entonces, hay diversos métodos que se aplican, ¿no? Se puede hacer de abajo hacia arriba con las actividades, como les mostré en el ejemplo, o también se puede hacer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿ya? En cualquiera de ellos. También hay otra técnica más que se utiliza por analogía, ¿no? O sea, si es que yo he participado en algún proyecto, ¿no? Si el jefe de proyectos ha participado en algún proyecto en donde es parecido al proyecto que me toca estimar, entonces puedo yo utilizar, ¿no? Esta estimación por analogía, o sea, por la experiencia, ¿no? También hay alguna estimación paramétrica, o sea, con información histórica que tenga, también me va a servir, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Están estimando de acuerdo a su EDT, ¿no? Estiman, van sumando los componentes, así como vimos en el ejemplo anterior, y tienen un monto acá, ¿no? Ya esto de acá, ya luego sacaron un porcentaje para los costos que son de contingencia y también para los costos de gestión, ¿no? Y de acuerdo a eso ya sumarán todo, y eso será. Bueno, acá hay algunas actividades, ¿no? Algunas preguntas, ¿no? Y acá están sus respuestas.
¿Alguna pregunta, chicos? Con esta gestión. Gestión de costos. ¿Hay alguna pregunta? Hola. Hola. Uy, ¿están ahí o no, chicos? Están medio dormidos, creo. Hola. ¿Alguna pregunta? Nada. Ya. Ok. Ya. A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Para que vayan despertando, porque están medios dormidos. A ver, semana 7. La próxima semana, no se olviden, es la semana de parcial, ¿no? En el sílabus es parcial. Acá está, ¿no? Parcial. Ahí está, entonces, ya les voy a decir qué actividad vamos a hacer. Ya, les voy a enseñar cómo es que se realizaría, para que ustedes puedan hacer su presupuesto de su proyecto, cómo se realizaría, ya, en este ejemplo. Pero antes que esto, es importante saber los riesgos, ¿ya? Los riesgos es necesario saber. Acá hay una plantilla también de gestión de riesgos. Ahora, los riesgos van a ser diferentes para todos, ¿no? No es igual. Pero de repente ustedes me dirán, pero no tenemos riesgos. Sí hay riesgos, siempre hay riesgos. Ya. Esta es mi plantilla de gestión de riesgos. Seguramente que ustedes ya lo han llenado en algún curso, ¿no? Acá se debe colocar, bueno, es el ID de riesgo, se debe colocar todos los riesgos que podamos tener, todos. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, acá dice cancelación del proyecto. De repente, si mi proyecto es muy corto o si tengo no tengo mucho presupuesto, se da esto, ¿no? Entonces acá se describe, ¿no? La cancelación de ese proyecto por parte del sponsor del proyecto dejaría el equipo en el aire, dice, por ejemplo, ¿no? ¿Qué categoría tiene? ¿No? Ahí está. Interesados, proyecto, tecnología, ¿cuál sería? ¿Qué condiciones? Por ejemplo, el bajo presupuesto, ¿no? Originaría. ¿Qué consecuencias? El fin del proyecto. Y quién sería el destinatario finalmente, el cliente, ¿no? Sería el impactado final, ¿no? Y así cada una de ellas, ¿no? Debemos colocar por lo menos cada grupo debe tener por lo menos unos 6 riesgos, ¿ya? Tiene que tener algunos 6 riesgos. Todos no, o sea, tienen que ver dentro de sus proyectos qué cosa podrían colocar de riesgo. La descripción de riesgo, cómo se va a clasificar, bajo qué condiciones está colocando ese riesgo, qué consecuencias traería y quién va a estar siendo el impactado, ¿no? ¿Quiénes se impactarían acá en destinatario? ¿Ya? ¿Por qué necesito yo colocar esto? Porque de acuerdo a esos riesgos, a tan grandes que sean, ¿no? O de repente tan complejos sean, ¿no? Yo voy a saber estimar, ¿no? Aquí o tenerlo en cuenta al momento que voy a presupuestar, ¿no? Porque a mayor riesgo que tenga, va a ser una mayor reserva de contingencia, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Que ustedes sepan colocar. Por ejemplo, ¿no? Aquí, en esta parte, ¿no? Puedo yo estimar en esta plantilla, hay una estimación del presupuesto detallado o también por recursos. Si yo lo quisiera hacer por recursos, ¿no? Por ejemplo, colocaría acá los recursos, los costos directos, por ejemplo, a mi personal que está acá trabajando en mi proyecto, ¿no? Cuántas horas, cuánto le voy a pagar, ¿no? Y se saca ahí. ¿Ya? De acuerdo a lo que estoy yo considerando, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Acá en tasa, deberían ustedes, esto de acá, a ver, espérense, datos, acá está la tasa, ¿no? Entonces, estos son los datos, ¿ya? Colocan acá todos los elementos
que se van a tener que estimar. ¿Ya? Por ejemplo, estos son los recursos, esos son los costos fijos, habrá otros costos variables, ¿no? Habrá otros servicios que se tengan que estimar, y acá es el tipo de recurso, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de recursos que, ¿no? Especificar ahí. Acá las unidades y cuánto se les paga, ¿no? Cuánto se les paga diariamente. En este caso, pues, el presupuesto lo haremos considerando lo que las tareas que hemos puesto en nuestro proyecto, ¿no? Esas tareas y también con los tiempos, ¿no? Que hemos puesto en nuestro proyecto, ¿ya? Ahí hemos puesto unos tiempos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso sacaremos cuánto es. Por ejemplo, ¿no? Si acá dice 2.500, 8 horas por 2.500, pero algo mensual, ¿no? Pero acá tienen que ustedes sacar, ¿no? Su estimado, pero de todo el proyecto, ¿ya? De todo el proyecto, que se va hasta diciembre, ¿no? Porque ustedes lo han puesto así en su proyecto, que se van hasta diciembre, que es la semana 15 de este curso, ¿ya? Entonces tenemos que sacar en base a lo que estamos haciendo ahorita, a lo real, ¿no? A lo real. Entonces, ahí, a ver, segunda pregunta, creo. No se hace en el proyecto, pero sí tengo que verlo en el proyecto, todas mis actividades. Solamente el proyecto sirve de entrada para poder elaborar esto, nada más. En el proyecto no vamos a hacer. Acá nada más lo vamos a hacer en el Excel, en la plantilla, pero sí tengo que ver los recursos que generan mis actividades, ¿no? Todos los elementos involucrados en las tareas, en las actividades que han puesto, ¿ya? Entonces, solamente me va a servir para ver la duración, los tiempos, los recursos, solamente eso, ¿ya? Entonces, acá ponemos ya, pero de todo, totalizado, ¿ya? O sea, de todo el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, acá dice 2.500, pero ustedes lo ponen lo que es en el tiempo, ¿no? Las 14 o 15 semanas. Ya, luego que ponen esto, ya vienen acá, esto ya está, jalan nada más porque está sacándose de los datos, ¿no? De acá, esa parte se saca de acá, ¿no? Y es una plantilla y ustedes nada más llenan de acá, ¿no? Los presupuestos. ¿Cuánto sería? ¿No? Aquí. Acá también estos servicios de consultoría, de repente si tienen, los materiales, las licencias, los viajes, los costos indirectos, y todo eso les va a salir, ¿no? Les sale un monto que está hacia arriba. Sí, está hacia arriba, ¿no? Entonces está sumando hacia acá. Está el presupuesto que está acá, ¿no? Está sumando todo este presupuesto. Por ejemplo, dice 10, acá sale 22.050, ¿no? Estos son los costos directos más los costos indirectos. Podría esto de acá seguirse también, si ustedes necesitan que siga, ¿no? Y sale un presupuesto. Luego las reservas, ¿no? Las reservas, el 10%, ¿no? De estas reservas de contingencia me saca esto y este es mi total, ¿no? Y luego de eso ya sacamos otro porcentaje más que son las reservas de gestión, ¿no? Y ahí sería el total, ¿ya? Entonces, aquí está nada más en las reservas, estoy sacando las reservas de contingencia, ¿no? Pero acá falta añadir las reservas de gestión, ¿no? Que también fluctúa un 10% y ese sería mi presupuesto total de mi proyecto, ¿ya? Entonces, acá voy a agregar mejor de una vez porque si no se vayan a olvidar. Acá sería porcentaje reserva de gestión. ¿Ya? Y ese sería también por ejemplo, un 0.10%. Y acá, total presupuesto. Entonces, ese sería el total de presupuesto. Ya, entonces, esto de acá me salió de acá, ¿no? De total de todos estos costos directos más indirectos. Luego le sumé estas reservas de contingencia, que es esto de acá, es el 10% de esto, para lo que se refiere a actividades que están, ¿no? En la lista de
registro de riesgos, se suma acá. Y luego el porcentaje de reserva de gestión, que también 0.10 le hemos puesto y me sale el total de mi presupuesto. ¿Ya? Entonces, eso de ahí es lo que correspondería. Ahora, hay otro presupuesto, esto es hemos realizado, ¿no?, los costos directos e indirectos, o sea, por categorías, pero hay otro costo que también se realiza por actividades, ¿no?, que también la entrada es también mi GAN, mi diagrama de GAN, que tengo ahí todas mis actividades. Entonces, por ejemplo, no todos los entregables, ¿ya? Generalmente los entregables. Entonces, ¿quién va a hacer todos los entregables? ¿No? Acá yo ya tengo los datos, entonces voy colocando acá, por ejemplo, ¿no? Este elemento participa en este entregable, que es el acta de constitución del proyecto, ¿no? Por ejemplo, acá en esta actividad de planificación, ¿quién participa? Entonces también acá le pongo en esta actividad también, ¿no? Esto generalmente se hace, ¿no?, por componentes o actividades, ¿ya? Entonces, colocamos acá, ¿no?, los elementos, acá es el tipo de recurso, y la tasa, y acá las unidades, y acá me sale, ¿no?, cuánto es, ¿no? Entonces ahí voy sumando por cada componente y tengo un presupuesto total, ¿no? Acá, este presupuesto total es, ¿no?, este de acá, que es el 1 más todos estos de acá, ¿no?, de implementación, la capacitación, el rediseño, todo está sumando. Y luego de esto, ya ponemos la reserva, ¿no?, que es el 10%, y luego le vamos a agregar, ¿no?, así como agregué en el anterior, esta reserva de gestión, ¿no?, que también va a ser de un 10%. Entonces le pongo acá, y 4 por 0.10. Entonces ese sería mi presupuesto total. Entonces, de las dos formas podrían hacer ustedes esta elaboración del presupuesto, ¿ya? O por recursos o por el presupuesto detallado. Cualquiera de las dos, ¿ya? Elijan ustedes una, a cual se acomoden mejor, y lo pueden realizar, ¿ya? Cualquiera de las dos, no las dos, sino cualquiera de las dos. Como ven, por ejemplo, ¿no?, acá hay un mayor presupuesto en el que se ha hecho por actividad, claro, porque por actividad yo específicamente a veces coloco más a detalle, ¿no?, qué corresponde a cada entregable, ¿no? Y por eso es que esto ayuda mucho, ¿no?, cuando estamos viendo todo lo que es el EDT, nuestros componentes, ¿no?, nuestras actividades de mi diagrama de Gantt. Por eso participan acá, ¿no? En cambio, la por recursos, podría ser que yo no contemple alguna actividad y se me vaya por ahí, ¿no? Por eso que de repente ha salido menos, ¿ya? ¿No? Podría ser que por ahí haya algo que no esté contemplado, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos la pueden realizar. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Alguna consulta, algo? Ok, Sí, ya. profesora, disculpe, yo tengo una Dime. pregunta. Sí. Dijo que pongamos los riesgos, ¿son los mismos que ya hemos puesto en el acta de constitución? Porque en el acta de constitución ya Sí, hayamos ajá, han puesto puesto unos bastantes riesgos. riesgos. Sí. Ajá, ya. Sí son los mismos, y si es que ustedes tienen algo adicional que han visto ahorita, ¿no?, que hemos estado hasta ahorita, que ha pasado, no sé, 3, 4 semanas, aumentamos más, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, porque en realidad esta gestión de riesgos siempre se tiene que actualizar, ¿ya? O sea, continuamente se actualiza. Entonces, esos riesgos que nosotros hemos puesto al inicio del proyecto, puede ser que algunos riesgos hayan desaparecido o algunos riesgos continúen, o también se presenten otros riesgos. Entonces, hasta ahorita,
¿no? De los que ustedes tienen, pasarían esos riesgos o evalúan si realmente siguen estando esos riesgos, ¿ya? Y luego, colocamos estos, ¿no? Por ejemplo, un riesgo que tú te acuerdas que colocaste. A que alguno de mis compañeros se me vaya a enfermar. Ya. ¿Ese riesgo continúa para ti? Yo creo que sí. Ya, entonces eso lo dejamos. Si yo tuviera otro riesgo, por ejemplo, ¿no? Tú me dices de repente que ahorita estamos, bueno, prácticamente estamos hasta la otra semana a mitad casi del curso, ¿no? Entonces de repente por ahí que tú hayas colocado un riesgo, ¿no? No llegar a tiempo hasta que finalice el proyecto, o sea, la finalización del curso, ¿no? Y tú ya evalúes que ese riesgo para ti ya no es un riesgo, sino que ya está puede ser que ya haya desaparecido ese riesgo, ¿no? Que no puedan llegar hacia la culminación de este proyecto. Entonces, eso de repente tú lo retiras. O como también de repente me digas, no había contemplado un riesgo que de repente, no sé, pues un caso de uso que no contemplé o algo que haya pasado, ya sé. Por ejemplo, ¿no? Hay un equipo, no me acuerdo qué grupo, ya que me dice que, y eso es verdad, creo que es en este curso, que me dice que no tienen tiempo para reunirse, ¿no? Que vienen uno, vuelta a otro, bueno, ya. Por ejemplo, ahorita ellos están teniendo un riesgo acá, ¿no? Porque no se sabe cómo va a continuar ese proyecto o ese equipo. Entonces, ese riesgo debe estar acá, ¿ya? Entonces, eso es, o sea, esos riesgos que tenían ustedes, hay que colocarlas, aquí también, ¿ya? Actualizar esos riesgos que tenían en su acta de constitución, colocarlos acá. Ay, ya listo, profesora. ¿Y a qué se refiere con destinatario? ¿El mayor afectado? Ajá, ¿quién afecta? Ah, ya. Identifica a ver quiénes los afectan, ¿no? Ya. ¿Quién va a ser? Ahí está, ¿quién afecta o quiénes quedarían afectados o impactados? Ah, ya listo. Ya, entonces, a ver, voy a actualizar esto. Es las 7, ¿no? Vamos a 15 minutos de break mientras voy actualizando y luego regresamos, ¿ya? Para hacer el taller.